a todos, bienvenidos a otro programa de Popurrí Digital, este espacio que nos damos para pensar cuestiones vinculadas a la tecnología, la innovación, los nuevos medios y, por qué no, también los medios tradicionales. Hoy el eje tiene que ver con el cine y también sus salas de cine, sus proyecciones y las personas encargadas de llevarlo adelante. Muchas historias, muchas anécdotas, eso va a ser lo que vamos a estar repasando en el día de hoy. Para empezar vamos a hablar con Pablo Rodríguez Jauregui. Él es animador y creador también de la Escuela para Animadores. Estuvo trabajando con cuestiones vinculadas con las salas de cine local. Conocemos más detalles. Kino Planeti, que es Planeta Cine en ruso. Me quise hacer el artista y lo googleé en ruso. Es un corto que en realidad lo que hace es me apoyo en libros que yo compré, que existen. Hay uno que se llama Los Cines de Rosario, que es de Sidney Paraliev, que lo publicó Ross hace como, no sé, 20 y pico de años. Y después, bueno, yo también hace un montón de tiempo estuve trabajando una época con Daniel Greco en un programa de radio, y Greco estaba con el proyecto de Proyectando Ilusiones, que también es otro libro sobre las salas de cine de Rosario, y con otros amigos tenemos como un enganche muy personal con los edificios de los cines, ¿no? Fuimos así en los 80, en los 90, mucho al cine, entonces tenemos una cuestión afectiva con las salas. Cada vez que podemos, bueno, o nos metemos a ver cómo está, qué quedó, ¿viste? En los templos, hacemos así los evangelistas y entramos y miramos. Entonces, bueno, hacer como una piecita audiovisual lo suficientemente corta para que la puedan pasar en la previa de las proyecciones de los largometrajes, y por el lado de la gente que conoció esa sala funcionando, como la idea de por lo menos pasar a ver cómo está, ¿viste? Como uno visita una tía, ¿no? Y después, bueno, eventualmente si la ve un pibe que no tiene idea de lo que le estás hablando, que armamos una paginita muy sencilla, una web, donde hay un mapa donde vos podés localizar las salas, y si lo ves desde el teléfono y tenés puesto el GPS, te dice, bueno, vos estás acá y la sala está acá, ¿no? Y ahora nos vamos al tradicional Cine El Cairo para hablar con Tony, que nos cuenta sobre su función como proyectorista, tanto en este cine como en otros espacios de la ciudad. Comencé con la cinematografía a los 10 años, o sea que fue cuando realmente pude ver desde la puerta lo que era una cabina de cine.
Este era un cine de barrio, ¿no? Es el colegio donde yo cursaba mis estudios primarios. El párroco había instalado un cine. Y bueno, me tuvo un año detrás de la puerta de la cabina sin dejarme ingresar hasta que, bueno, le gané por cansancio y me dijo, bueno, querés aprender, te voy a enseñar. Las películas venían en actos que tenían entre 5, 7, 9 minutos cada acto. El hecho era trabajar con 2 máquinas, acto por acto, con carbones. La linterna no tenía lámpara, sino tenía carbón, un negativo y un positivo, que era lo que formaba el arco voltaico y la luz de la película se veía en la pantalla. Bueno, era constante el trabajo, porque calculá que cada 5 o 7 minutos tenía que hacer un cambio de máquina, volver a rebobinar ese acto y dejarlo preparado para la próxima vuelta. El material que venía en esa época se cortaba muchísimo. Era artesanal el trabajo, porque que vos pudieras proyectar una función sin tener ningún tipo de inconveniente realmente era un logro. Ese material que nosotros recibíamos era un material que venía ya pasado por miles de cine. No por uno. Por más que cada película a lo mejor se hacían 20, 30, 40 o 50 copias, no solamente la pasábamos, empezaban en los cines de centro, después iban a los cines de barrio, iban a los cines de pueblo, volvían de los cines de pueblo, vos la volvías a pasar. O sea que el material había que cuidarlo realmente. A fines del 82, 83 pude ingresar a los que eran los cines de centro, los cines de donde uno siempre quiso trabajar, ¿no? Porque eran salas muy grandes, vos trabajabas con todos estrenos. Entonces era el cine que realmente vos decís, ya llegás hasta acá, bueno, está bien. Creo que fue hasta el 2009, 2010, porque ya después, bueno, entró otra tecnología. Se dejó de filmar en 35 milímetros. Antes se trabajaba mucho en el cine, se trabajaba muchísimo. Calculá que antiguamente, y te estoy hablando de los años 70, que fue cuando yo me inicié en todo esto, yo pasaba películas de los años 40, de los años 50, de los años 60, películas que habían sido vistas por millones de espectadores y se seguían viendo todavía, o sea, y copias que venían muy rayadas, bastante sufridas con el desgaste, ¿no? De haber pasado por tantas salas, de haber pasado por tantas manos. Hubo muchos cambios también en los años 80 con los sonidos, cuando apareció el Dolby, ya cuando apareció el sonido digital, en 35 milímetros, pero ya con un sonido digital. La gente volvió de nuevo al cine tal vez por ese tipo de cosas, ¿no? Esto ya es mucho más avanzado de lo que yo te comentaba al principio, cómo trabajábamos nosotros, ¿no? Esto ya fue prácticamente lo último que ha llegado en 35 milímetros. Ya el material era distinto en esta época, no era poliuretano, o sea que es muy difícil que se cortara. Te podía romper una máquina, pero el material no se iba a cortar. Te estoy hablando, cuando te hablaba al principio, te hablaba hasta de máquinas refrigeradas a agua, ¿no? Porque el calor que emana la linterna es impresionante. A los 15 años empecé a trabajar en el cine monumental como operador de 35 milímetros y fui viendo el cambio tecnológico a medida que se fue suscitando, más o menos en 2010, y yo empecé a trabajar en la parte de instalación de los nuevos equipos digitales y desmantelando los viejos equipos analógicos. Y como beneficios a nivel imagen, digamos que son muchísimo más estables, la imagen digital es mucho más estable que la imagen fotográfica. Con el paso del tiempo siguen manteniendo la misma integridad. Otro de los beneficios es que hoy la película se mueve en un disco rígido. Eso hace que muchas veces puedas tener estrenos nacionales o mundiales moviendo el material desde 1 o 2 meses antes, que eso antes no pasaba. Normalmente los estrenos eran nacionales, eran muy pocos, digamos, las películas muy producidas podían hacer nada más algo así, ya que primero se estrenaba en Buenos Aires y después iba llegando al interior. Y la diferencia de costo es muchísima porque no es lo mismo tampoco mover un disco rígido que lo que era una antigua bolsa de películas que estaba alrededor de los 30 a 50 kilos. Entonces ya cambia la logística, cambia todo. Las películas muchas veces llegaban tarde, antes los días jueves, que eran los días del estreno, muchas veces las pelis llegaban el mismo jueves, se perdían funciones. Se llama DCP, que la sigla en inglés significa Digital Cinema Package. No es una película o algo que uno pueda reproducir en
en un equipo hogareño es una serie de ficheros que solamente pueden ser reproducidas en un servidor digital de cine. Viene codificado, una película puede llegarte 2 meses antes y no puedes reproducirla porque trae una encriptación digital que te la manda el distribuidor cuando vos vas a exhibirla. Y tiene una duración que normalmente se hace de jueves a miércoles, o sea que si no se renueva la película en pantalla también perdés la posibilidad de poder reproducirla. Por lo cual es mucho más seguro, digamos, también que fue necesario en la industria del cine esto como para poder también regular un poco todo lo que son las copias piratas, etc. Yo particularmente pienso que un proyector de 35 milímetros en perfectas condiciones tiene aún hoy una calidad superior a la del digital. Sí ocurre que, bueno, ese material se va degradando de otra forma y no es lo mismo ver una primera proyección que una proyección después de 3 meses de exhibición. Pero bueno, el sonido sigue siendo Dolby Digital, que es el estándar, y ya era el estándar en 35 milímetros. Mucha gente imagina que al ser un proyector digital es algo como bastante hogareño, como un proyector que uno puede ver en un bar o en algún lugar donde proyectan en pantalla gigante, y en realidad no, es bastante complejo, es un equipo bastante pesado. El tipo de lámparas que se sigue utilizando son muy similares a las que utilizaban los 35, son equipos que tienen refrigerantes líquidos, radiadores, son equipos de una línea muy pesada, por eso también hacen que el estándar del cine digital sea muy distinto a lo que es una proyección digital en otro formato. Y está ahora con nosotros Paulo Balán. Él es licenciado en Comunicación Social, también docente en la UNR y en la UAI, y llevó adelante lo que fue la investigación que trajo como resultado 100 años de cine y literatura santafesina, así que un poco vamos a hablar sobre el recorrido que llevó a hacer posible que se generara este material. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, Sofía, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte acá, y me imagino que poder llevarlo a las páginas, a la impresión, debe haber sido mucho tiempo de horas dedicadas a la investigación, tanto de la lectura como el visionado de diferentes audiovisuales. Sí, así es, un trabajo arduo pero hermoso, ¿no? Rodearse de los mejores autores, tanto dentro del mundo de la literatura como del mundo cinematográfico, discutiendo y debatiendo en diferentes momentos y periodos de la historia argentina lo que tiene que ver con los esfuerzos de las producciones, la originalidad artística de estos múltiples disciplinas que se cruzan en estos lenguajes, así que sin duda fue un trabajo muy apasionante. ¿Cómo fue que se generó en vos esta inquietud, ¿no? de poder hacer este rastreo de información y de material? Sí, Leopoldo Marechal decía que el alma de las personas tiene momentos de amplitud y momentos de repliegue. Yo creo que el momento de repliegue fue cuando uno empezó a concentrar un montón de lecturas que uno venía haciendo de manera muy desordenada, muy caótica, durante el periodo de estudiante y después como docente, hasta que llegó un punto donde pude unir muchas cuestiones. Es más, en el año 2000, en el 98, fui al Festival de Cine de Mar del Plata. En el jurado estaba Juan José Saer y tuve la posibilidad de charlar con él. Y me acuerdo que hablamos sobre lo difícil de llevar adelante producciones literarias al lenguaje cinematográfico. Y Juan José Saer dijo una serie de afirmaciones muy interesantes. En una, él me decía que el director de cine tiene total y absoluta libertad para hacer con esa obra literaria un producto artístico nuevo, original, pero que también había una gran responsabilidad por parte del director de cine. Entonces Juan José Saer dice, yo tengo derecho a enojarme si un director de cine toma una obra mía para hacer un panfleto pro-nazi. Entonces me pareció muy interesante esas charlas que he tenido con varios referentes del arte, de la cultura, y después empecé a unir, ¿no?, lo que tiene que ver con las producciones cinematográficas nacionales con escritores santafesinos. Y fui uniendo diferentes eslabones hasta armar una antología de gran relevancia. Y a veces uno piensa en buscar, recopilar material y acostumbrado ya a la modalidad digital. Bueno, pongo en Google y bueno, avanzaré, ¿no? Buscaré en la primera página, seguiré un poco más adelante, pero me imagino que hacer esta búsqueda fue bastante más que eso. Sí, yo lo defino como una búsqueda anfibia, es decir, uno tuvo que moverse en el mundo digital, pero también en el mundo de las diferentes bibliotecas populares, en los lugares de compra y venta. Así que fue muy interesante porque todo fue ayudando para encontrar libros que eran muy difíciles de conseguir. Hay muchos libros que ya están descatalogados, que la industria editorial lo ha dejado de lado.
Hay libros cuya última edición a lo mejor fue en la década del 30 o del 40 o tuvieron una sola edición. En ese sentido, uno también rescata un montón de lugares y reservorios de materiales culturales muy valiosos en la ciudad de Rosario. Es más, en la Biblioteca Argentina hay un libro de Alcides Greca, edición Príncipe, firmado por el autor. Digo, uno va encontrando esas pequeñas joyitas y perlas en el momento de la investigación. Y sin duda el mundo digital también me ha servido para acceder a muchísima obra, fundamentalmente el material audiovisual, y también para acceder a cierta bibliografía que no encontré en las bibliotecas argentinas, y algunas estaban en ciertas bibliotecas de universidades de Estados Unidos. Así que por eso era fundamental este trabajo anfibio, híbrido, ¿no? Claro, poder combinar las diferentes metodologías, los diferentes soportes que tenemos disponibles. Y qué importante también en relación al trabajo que hiciste, porque es elegir un criterio y agrupar cosas, como vos bien decías, que estaban dispersas. Sí, el cruce entre cine y literatura no es un cruce nuevo, siempre ha sido tema de grandes debates, grandes discusiones. Sin duda son dos lenguajes que a veces se llevan muy bien y a veces no. Entonces a uno le resulta fácil definirlo como una especie de matrimonio mal avenido. Hay ciertas realizaciones audiovisuales que tomaron como punto de partida una obra literaria, y la obra literaria es excelente y la realización audiovisual también es excelente. Pero muchas veces también se han producido enormes cortocircuitos entre el escritor y el director de cine. Así que entré en esos laberintos tratando de abrir nuevos rumbos, planteándole varias inquietudes también al lector para que el lector vaya reflexionando sobre lo que tiene que ver con la industria cultural, la industria audiovisual, la industria literaria, el rol fundamentalmente de la producción artística local, regional, ¿no? Haciendo mucho hincapié en eso, tal vez imponiéndonos ciertas miradas jaurechianas de tratar de entender. Jaureche decía entender lo universal a partir de lo nacional. Bueno, yo trataba de entender lo nacional y lo regional a partir de lo local y lo provincial. Entonces empiezo a contar ciertas historias de lo social, de lo político, a partir de producciones artísticas, culturales. Por eso hay cuestiones sumamente que engloban la cuestión interdisciplinaria y son sumamente interesantes para la discusión. En ese sentido, el formato del libro está muy relacionado con un ensayo, una investigación de ensayo cultural, donde me permito involucrar al lector con una serie de preguntas y transmitirle ciertas dudas como para seguir investigando e indagando este pasado. En este sentido, como nombrabas, también para rescatar un poco lo que es nuestra personalidad, digamos, nuestra identidad santafesina, y bueno, también para reconocerla y reconstruirla a través de una mirada, una propuesta diferente, como es esta combinación. Bueno, totalmente. Vos empezaste con esta pregunta, ¿no?, de la cuestión de salir a buscar en Google o en el mundo digital determinados contenidos para la construcción de esta antología. Resulta que primero hubo que hacer un trabajo intelectual para definir determinados conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por literatura santafesina? Ya Borges se planteaba que era imposible definir qué entendemos por literatura argentina. Entonces, definir qué es literatura santafesina era un doble esfuerzo. Entonces, ahí arriesgo ciertos conceptos a partir de determinadas construcciones que voy llevando adelante, qué entendemos por un escritor santafesino, qué entendemos por literatura santafesina, y a partir de ahí voy generando ciertas categorías como para después ir a buscar determinados materiales para el análisis, ¿no? En ese sentido, recabé más de 60 películas a lo largo de 100 años del cine argentino, y son alrededor de 30 y pico de autores nacidos en la provincia de Santa Fe que han desarrollado obras literarias que después fueron punto de partida de producciones audiovisuales. Por ahí anticipábamos un poco tu visita al programa y muchos decían, ese libro es lectura obligatoria. Así que bueno, con esto también lo hacemos extensivo y lo recomendamos, por supuesto, para los que quieran acercarse. ¿Cómo pueden contactarse con vos? ¿Cómo pueden conseguir te agradezco material? mucho. La verdad que he tenido muy buenas críticas. Esto la verdad que estoy muy agradecido. Hay un correo electrónico que es geografiapoética@gmail.com. Desde cualquier lugar de la provincia lo pueden pedir, se lo hacemos llegar. Y está dando vuelta un book trailer que también, si lo buscan en YouTube, ahí está el lugar donde se puede llegar a comprar y donde se lo puede llegar a pedir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así que bueno, hecha la recomendación para los que quieran, para los que les interese esta combinación de lenguajes, este libro es una forma de reconstruir un poco nuestra identidad provincial y bueno, como decimos, toda esta investigación que sirva de archivo, que sirva de material de registro.
y nosotros estuvimos en lo que fue el Social Media Day, este evento donde se combina todo lo que tiene que ver con tendencia e innovación vinculado a redes sociales. Les mostramos un poco lo que pasó. El mundo digital nos está absorbiendo mucho más tiempo del que nos absorbían los medios tradicionales. Y muchas veces me da la sensación de que nuestras relaciones, si bien se han potenciado y uno hoy tiene la capacidad de estar relacionado con muchísima más gente, son relaciones mediadas, o sea, están mediadas por las propias plataformas digitales. Estamos perdiendo ciertas habilidades tradicionales de la relación cara a cara, como la manera de hablar, de vernos, de sentirnos en el cara a cara, porque en realidad la mayoría vive muy estresado, con mucha carga laboral. En las ciudades cada vez más gente vive sola. Fíjate que 1/3 de la población de la ciudad de Buenos Aires ya vive sola y eso se está reproduciendo en todas las demás ciudades. Con lo cual uno pasa mucho tiempo en el trabajo, con las relaciones que en realidad no son las que más le interesan, que no son las relaciones que uno elige, sino las que tiene. Y con los amigos, con la familia, en realidad la relación termina siendo mediada por las plataformas, porque uno llega a la casa a la noche y se conecta con miles de personas. Entonces, somos solos, pero interconectados. De alguna manera no es que el hombre está solo, el hombre está interconectado, mucho más interconectado quizás que la generación mía o las generaciones anteriores. Pero esa interconexión es distinta, está dentro de una esfera digital. Lo interesante es que al principio, cuando empezó todo esto en el 2000 más o menos, nosotros pensábamos que el mundo virtual iba a tener una lógica y el mundo real iba a tener otra. Por eso se pusieron muy de moda esos espacios donde uno creaba una personalidad falsa y generaba un mundo, no sé si te acuerdas, esas plataformas de ciudades, y fracasaron todas porque la gente no quiere tener dos vidas, quiere tener una sola. Y entonces ya no hay casi división entre el espacio virtual y el espacio real. Son límites absolutamente difusos. Yo creo que lo que nos puede salvar es la reflexión, reflexionar, tener autoconciencia. Yo le recomiendo mucho a la gente, a mis alumnos, que vean Black Mirror. No lean libros sobre esto, porque está bien, los libros están buenísimos, yo escribo libros, así que lean libros, pero a lo que me refiero, Black Mirror es la mejor explicación de lo malo que nos puede pasar con esto. Entonces, en vez de asustarnos, lo que nos puede hacer es reflexionar. Son herramientas maravillosas. Lo que pasa es que hay que saber usarlas. Me imagino que cuando apareció la televisión en la década del 50, habría gente que pensaba más o menos lo mismo. Y quizás la gente pasaba muchas horas con la televisión. Lo que pasa es que esto es mucho más mucho más holístico que la televisión. Nos invade todos los espacios, porque es una herramienta de trabajo, es una herramienta de relaciones, es una herramienta de entretenimiento, todo junto, y de juego, absolutamente todo junto. Entonces, ese es el problema. Es demasiado poderosa. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a utilizarlo. Volver a uno mismo, ¿no? Volver a generar espacios de relacionamiento personal, volver a ver amigos, pero no a través del celular, sino salir juntos a tomar una cerveza. Y hoy hice un ejercicio en la charla y dice, mirá al que tenés al lado, y la mayoría de la gente se rió porque no había visto al que tenía al lado. Estaban sentados de hace horas mirando para adelante o al celular, no habían mirado al que tenían al lado. Y así nos vamos despidiendo de este nuevo programa. Les agradecemos a todos los que participan, los que suman sus comentarios, sus opiniones. Nos recomiendan diferentes eventos que van sucediendo en la ciudad de Rosario y nosotros los podemos compartir con todos ustedes. Recuerden que pueden ingresar en las redes sociales, nos buscan como Popurrí Digital. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube, donde pueden volver a ver todas las entrevistas que vamos realizando y por supuesto, si les gusta, compartirlas y que el contenido siga circulando, porque ese es uno de nuestros objetivos, dar a conocer todas las cuestiones que se están realizando en nuestra ciudad y alrededores. Así que muchas gracias a todos los que están del otro lado, nos encontramos la próxima.